Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite una vez más el poder dar seguimiento a estos estudios bíblicos para ser transmitidos a través del internet para la honra y gloria del Señor y la bendición de aquellos que van a tener pues la oportunidad de poder escuchar estos estudios. Estamos dando consecución a una secuencia de estudios que están relacionados con las consecuencias de una mala administración. Este es el tercer estudio que hemos dado inicio en este día y queremos pues con la ayuda del Señor el poder tratar de exponer sobre este tema de una manera clara y contundente para conocimiento de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de la verdad de Dios. Empezamos. En cuanto a la administración de la iglesia, podemos mencionar algo de la historia, de qué forma comenzó la iglesia a deteriorarse en cuanto a su desarrollo y administración. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino dio el edicto de Milán, en donde el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. De la noche a la mañana la condición de la iglesia cambió radicalmente, en apariencia para bien, pero sin embargo vemos que después de algunos años la realidad fue otra. Esto no fue otra cosa que una estrategia del diablo para mundanalizar a la iglesia, ya que la misma se fusionó con el Estado y adquirió todo el sistema de gobierno romano que se introdujo sutilmente en la iglesia. Hasta el día de hoy podemos ver los resultados de este tipo de gobierno piramidal, donde unos están arriba y otros abajo. Se introdujo el sistema democrático en la iglesia, donde es el pueblo quien toma el control y dominio. El Espíritu Santo se pasa por alto. La realidad es que Lutero hizo su parte en cuanto a la doctrina de la salvación por la fe en el tiempo de la Reforma, pero sin embargo muchas de las prácticas de la iglesia tradicional hasta el día de hoy han permanecido dentro de la iglesia cristiana. Uno de los beneficios que recibió la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino fue que se les concedieron los templos de los paganos y la iglesia se encerró entre cuatro paredes. Se perdió en gran medida la perspectiva de la gran comisión. Aún en el presente, muchas denominaciones se están dedicando a la construcción de catedrales, como en la antigüedad la iglesia católica se dedicó, cargando a la feligresía con ofrendas, indulgencias y diezmos. Los ministros se volvieron ávaros, codiciosos, viviendo en lujos y deleites diversos. Aceptaban sobornos, dádivas y extorsionaban a muchos para así poder vivir una vida de libertinaje. Hoy podemos ver este tipo de ministros dentro de la iglesia cristiana, en donde se hacen de mansiones terrenales que valen millones de dólares. Tienen jet privados cuando hay tanta necesidad en el mundo. Vamos a ver una guía para una administración bíblica. Vamos a tomar como pasaje el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 22, y que nos dice así: Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Aquí hay un punto que me llama mucho la atención, donde Jetro, el suegro de Moisés, le dice: está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto es algo muy importante, muy trascendental, ya que sabemos que nosotros como administradores de Dios debemos de conducirnos delante de la presencia del Señor, sabiendo que Él es consciente de lo que nosotros somos, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y de las intenciones que hay detrás de todo ello en nuestro corazón. Aparte de eso, es saludable, prudencial y espiritual someterle todos los asuntos a Dios, llevarlos ante su presencia y consultarle en todos los aspectos a Dios, porque Él conoce las cosas tal cual son. Y en base a esa actitud, creo que Dios nos enseñará a través de su Santo Espíritu cuáles son las verdaderas ordenanzas y leyes que nosotros debemos demostrarle al pueblo y de cómo lo deben hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Estos versículos nos muestran una síntesis de la verdadera administración que se debe llevar a cabo dentro de la iglesia del Señor. Una de las cosas que tenemos que tener presente es el hecho de que la sumisión es vital en el desarrollo de dicha administración y de reconocer igualmente las capacidades que Dios ha dado a los hombres. Esto no nos hace superiores a nadie. El que algunos reciban mayores responsabilidades que otros no nos da derecho a creer que unos son mayores y otros menores, porque Cristo vino a mostrarse como siervo para con los hombres. Él dijo con relación a esto, estas palabras: el discípulo no es mayor que su maestro, pero si se perfeccionare, será como su maestro. En el pasaje de Éxodo hay varios puntos a tener en cuenta. El primero es que no podemos pretender hacerlo todo. Somos limitados. Moisés estaba tratando de ser el hombre orquesta, o dicho de otra manera, el tener el control total de la situación. El ministro de Dios tiene que tomar tiempo, ciertamente, para formar y discipular, para que posteriormente tenga ayudantes para poder sobrellevar la carga de la obra. La autosuficiencia no es saludable para los servidores de Dios. La tarea del ministro es enseñar, formar, capacitar, instruir y mostrar el camino y lo que se debe hacer. Pero aparte de ello, están las cualidades que han de caracterizar a los ministros de Dios. Lo primero que se menciona son los varones de virtud. En otras palabras, varones capacitados para desempeñar el cargo. No se debe de poner a personas que no tienen la capacidad solo por llenar un espacio. Esto sería un grave error que podría traer graves consecuencias, no solo a la persona, sino también a la obra de Dios. Vamos a ver una perspectiva paulina acerca de los varones de virtud. Según Romanos capítulo 12, versos 3 al 4, Pablo nos dice lo siguiente: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
es vital saber reconocer nuestras capacidades y las de los demás para dedicarnos a ejercer dicha función específicamente y así el cuerpo vaya desarrollando su capacidad como una unidad que es. Una anomalía que es recurrente en la actualidad es que se escogen personas que no tienen la capacidad para ejercer ciertas responsabilidades. Podemos decir que hay ministros que están ejerciendo no a lo que Dios los ha llamado, como por ejemplo pastores que deberían ser evangelistas o viceversa. También se establecen ministros no llamados por Dios, puestos por hombres o que se ponen ellos mismos. Hay una ansiedad o desespero por los cargos dentro de las iglesias hoy en día, como si eso es el fin a perseguir, y máxime cuando hay dinero de por medio. Qué lamentable esta condición prevaleciente hoy en día. Los hombres están buscando reconocimiento, queriendo pertenecer a tal o cual concilio o denominación, cuando en esencia Cristo no nos llamó a eso, sino que cada uno de nosotros podamos tomar el lugar asignado por Dios dentro del cuerpo de Cristo y a la vez éste sea edificado. Varones temerosos de Dios. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Dios no es otra cosa que una actitud de respeto reverencial hacia Dios. Es tener presente que Dios está en todo lugar observando nuestras acciones e intenciones. Es como el hecho de que Dios se hiciera presente delante de nosotros. ¿Cuál sería nuestra reacción ante este hecho? De seguro que nos cuidaríamos de cómo hablamos, cómo hacemos las cosas y aún lo que pensamos. Si tuviésemos esa conciencia, procuraríamos actuar con la mayor rectitud y justicia posible en todas las cosas que hagamos para Él. En el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 19, versículos 5 al 7, se hace referencia a un rey llamado Josafat que instituyó jueces. El pasaje en cuestión nos dice así: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cuando se trata de servir a Dios, es indispensable el temor de Dios en nuestros corazones, para que en todo lo que hagamos, lo hagamos con rectitud, con integridad y honestidad delante de Dios. Varones de verdad. Esta expresión nos da a entender de que el hombre de Dios tiene que ser fiel y recto en lo que hace, o sea, un hombre digno de confianza. Jesucristo dijo que el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo será, pero el que es infiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Ser fiel es permanecer firme en algo o aquello que se nos ha dicho o que se nos ha mandado. En el primer libro de Samuel se nos relata la historia de un sacerdote llamado Elí, el cual no había permanecido fiel a Dios y a sus mandamientos. Aparte de esto, sus hijos menospreciaban las ofrendas de Dios y se acostaban con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. Elí no los estorbó, fue indulgente con sus hijos, por lo que Dios le dijo las siguientes palabras: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días de su vida. Haciendo un paréntesis en este párrafo, notemos en realidad cómo Dios fue consciente en la manera en que Elí se condujo como sacerdote de Dios juntamente con sus hijos, pero que sin embargo el Señor vio de que Elí verdaderamente no había permanecido fiel a los principios de Dios ni sus hijos, y le dio una palabra fuerte, ¿verdad? Porque Dios es justo, y le dijo claramente: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero la realidad es que Dios anda buscando hombres y mujeres fieles, sencillos y humildes de corazón, que puedan verdaderamente agradarle en todo lo que hagan. Este pasaje está relacionado al sumo sacerdote Sadoc, que fue el que sustituyó a Abiatar, que no fue fiel en el reinado de David. Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera Corintios 4, versículo 1 y 2. Este pasaje se refiere a la fidelidad en cuanto al Evangelio que se nos ha confiado para proclamar. También se relaciona con los fundamentos doctrinales y la gracia que hemos recibido de parte de Dios. También se refieren a aquellas cosas espirituales que fueron reveladas a los santos apóstoles y profetas, y de las cuales debemos de administrar fielmente. Hay un caso en el Antiguo Testamento de un hombre que se distinguió por su fidelidad. Este fue Daniel. El pasaje siguiente lo registra de esta manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Varones que aborrezcan la avaricia. Vamos a mencionar la tentación de Jesús en el desierto por Satanás. Y nos dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me llama la atención la afirmación de que los líderes tenían que aborrecer la avaricia. No solo no ser ávaros, sino que aborrecieran la misma. Sabemos que la avaricia ha echado a perder a un sinnúmero de ministros. La misma se define como el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. El sabio Salomón, en el libro de los Proverbios, nos exhorta de la siguiente manera: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán
al cielo. El libro del Eclesiastés nos dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dice a Timoteo las siguientes palabras: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a leer un pasaje muy revelador que se encuentra en el libro de Nehemías capítulo 5, versículo del 1 al 13. Y nos dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Estos pasajes nos demuestran cómo el hombre es cegado por la ambición y la avaricia, a tal punto de que los judíos se habían vendido unos a otros, y además de exigirles interés sobre los préstamos que les habían hecho. El amor al dinero ciega los ojos, cauteriza la conciencia en cuanto a lo que es justo y recto. No se toma en cuenta el sufrimiento ajeno, ni cómo se perjudica a nuestros semejantes, máxime a nuestros hermanos. Meditemos por un momento en la parábola de Lázaro y el rico. Esta historia nos demuestra que cuando nos enfocamos en las riquezas, nos olvidamos no solo de Dios, sino también de las necesidades de nuestros semejantes. En cambio, Lázaro estaba exento de todo aquello que el dinero le podía otorgar. Sin embargo, era temeroso de Dios
y por lo tanto atesoraba para lo eterno. En cambio, el rico atesoraba para lo temporal. El destino final de cada uno fue su creencia, uno en el infierno y el otro en el seno de Abraham. Vamos a mencionar a un rey que se llamó Joacim, que por su avaricia su destino no fue nada prometedor. Y vamos a estar leyendo en el libro del profeta Jeremías capítulo 22, del versículo 13 al 17, y que nos dice así: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airiosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Los versículos en cuestión nos enseñan grandes verdades y realidades en cuanto a administrar justicia y verdad para con nuestros semejantes. Y lo primero que notamos es que hay un ay para aquellos que obtienen cosas materiales sirviéndose de sus prójimos sin reconocerles su trabajo o no dándoles su salario. Y aparte de esto, se pavonean o se jactan de sus logros. Los hombres de aquellos tiempos pensaban que el hecho de ser alguien importante les daba la licencia de hacer injusticia. Se hace mención de la actitud del padre de Joacim, que fue Josías, y se le recuerda cómo su padre hizo juicio y justicia y le fue bien. Sin embargo, Joacim hizo todo lo contrario, porque sus ojos y su corazón fue solo para su avaricia y derramar sangre inocente. Concluimos que Joacim realmente no conocía a Dios. El temor de Dios no existía en su vida. En el libro de los Proverbios, en su capítulo 1, se exhorta al hijo y al joven de que no se enreden con hombres perversos y codiciosos, ya que ellos ponen acechanzas a sus propias vidas. Una de las cosas que se están manifestando en la actualidad es el obtener bienes materiales con facilidad y sin esfuerzo, y de una manera deshonesta. En la mayoría de los casos, estas personas terminan muertas por su codicia, y esto esencialmente relacionado hoy con el narcotráfico. Disfrutan por un tiempo corto de sus logros, pero como resultado mueren a la mitad de sus vidas o de su existencia. Mencionaremos brevemente el caso del servidor de Eliseo, que cuando Naamán el sirio fue sanado de su lepra, éste le ofreció una dádiva a Eliseo. Eliseo se negó. Sin embargo, el servidor de Eliseo en un momento dado fue tras el general y aceptó la dádiva, habiéndole mentido no solo al general, sino también a Eliseo. Y como consecuencia, la lepra de Naamán se le pegó al servidor de Eliseo hasta el día de su muerte por codicioso. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 27. Capacidad de cada líder. Es de vital importancia entender de que cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo ha recibido una capacidad específica de parte de Dios para el buen desarrollo de la iglesia. Vemos cómo en el pasaje de Éxodo 18, el suegro de Moisés le aconseja que ponga líderes sobre grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10.
Quizás se pueda dar el fenómeno de que pastores quieran tener rebaños de 1000 miembros, cuando en realidad solo tienen la capacidad de gobernar o dirigir a un grupo de 100 personas. Porque una persona que solo tenga la capacidad de dirigir 100 personas y se empecina en tener 1000, no va a poder lograr administrar a esa cantidad de personas. Entonces es el rebaño que se verá afectado. Bueno, ya para finalizar, quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que me dio de poder grabar este estudio con relación a esta temática, esperando que sea de bendición, de edificación y exhortación y consolación para el pueblo de Dios en principio, y para que aquellos que quieran conocer la verdad también entiendan cómo funciona esto dentro de la iglesia. Voy a seguir dando la secuencia de este tema hasta donde Dios me lo permita. Así que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén.